Con las manos húmedas formamos bolitas y las vamos descargando en agua hirviendo. Bien. ¿Eso cuánto tiempo? Hasta que flotan, como los ñoquis. Una vez que flotan, los ponemos en agua fría para cortar la cocción. Y después, bueno, calentamos el caldo y ahí mismo servimos con los knédaras calientes. Los invito ahora a compartir algunos fragmentos de la conferencia que diera en la Biblioteca Nacional el investigador y filósofo español Manuel Reyes Mate. La conferencia fue titulada Justicia y Memoria, la significación política de las víctimas y estuvo organizada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires, la Oficina Cultural de la Embajada de España y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Manuel Reyes Mate está a punto de comenzar una conferencia acá en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el motivo de su presencia y cuál es la temática que va a abordar en esta conferencia? Vamos a hablar de la memoria de las víctimas, ¿no? Víctimas ha habido siempre en la historia, ¿no? Pero eran invisibles y ahora son visibles. Algo ha cambiado que afecta mucho a la cultura política y a la cultura moral. Entonces quisiera explicar por qué las víctimas son ahora visibles, es decir, significativas, y por qué a lo largo de la historia han sido insignificantes, ¿no? Bueno, es muy pretencioso que usted en esta nota me pueda contar todo su trabajo y toda la teoría que ha desarrollado, pero sintéticamente, ¿por qué ahora usted cree que son visibles las víctimas? Porque se ha producido una cultura de la memoria, fundamentalmente. Es decir, hasta ahora, cuando hablábamos de justicia, entendíamos que la justicia era castigo al culpable. Ahora empezamos a pensar que la justicia, más allá de salvar la impunidad, es decir, de tener en cuenta el castigo al culpable, lo que importa es enfrentarse al daño que se ha hecho a las víctimas. Y para valorar la importancia de las víctimas pasadas, para hablar de una justicia a las víctimas pasadas, a las víctimas muertas, a las víctimas del pasado, es muy importante la memoria. La memoria es lo que las hace presentes. Y ha sido en los últimos 20 años, debido fundamentalmente a la reflexión que se ha hecho sobre Auschwitz, es decir, sobre la importancia histórica que tiene, la significación histórica que tiene el genocidio judío, pues que se ha agrandado la cultura de la memoria, se ha creado una cultura de la memoria y gracias a ella podemos hacer justicia, ¿no? De una forma extraña y modesta, pero fundamental, ¿no? Decía Primo Levi al final de su libro Si esto es un hombre, le preguntaban los jóvenes qué podíamos hacer nosotros respecto a lo que él contaba y él decía, los jueces sois vosotros, es decir, el lector, el oyente, es el que tiene que impartir justicia. Y tiene que impartir justicia en el sentido de que ellos, los supervivientes, van a desaparecer. Y es necesario que haya nuevos testigos que recuerden, para que hagan presente la injusticia pasada, para que el presente no olvide que vivimos sobre un polvorín construido sobre muchas injusticias. Entonces, hacer justicia a las víctimas significa tener memoria del daño irreparable que se les ha hecho, ¿no? ¿Cómo se hace para cultivar esta memoria, esta cultura de la memoria de la que usted habla, en tiempos tan vertiginosos, en donde el avance incluso tecnológico conspira de alguna manera contra esto? La memoria no es automática, necesita un cultivo, necesita ser estudiada desde el principio, que valoremos lo que significa el pasado, que valoremos lo que ha significado el campo de exterminio para la mentalidad moderna. La memoria tiene que ser cultivada a través de una valoración de aquellos lugares de la memoria, de aquellos hitos históricos que han cambiado de alguna manera el signo de la humanidad. Y uno de ellos, y el fundamental, es lógicamente Auschwitz. Gracias. Gracias. חתוך את השמיים
Momento ahora de hacer una pausa. En algunos minutos volvemos con más AMIA para todos. Seguimos en AMIA para todos. Vamos a abordar ahora temas relacionados con Pesaj, esta festividad que se viene en pocos días y que estamos comentando en el programa, pero desde dos miradas muy especiales, un enfoque desde la cultura, otro desde la educación, y para hablar de las actividades del Departamento de Cultura y la mirada de la cultura acerca de Pesaj, estamos con Jaya Barico. Jaya, bienvenida al programa. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. Le cuento que Jaya es licenciada en psicopedagogía y es asesora del Departamento de Cultura de AMIA. ¿Qué es lo que están haciendo desde el área de cultura relacionado con Pesaj? Y desde el área de cultura, dado que Pesaj es una fiesta muy querida y muy popular dentro del pueblo judío, y podríamos decir que Pesaj, la fiesta de la libertad, es el momento esencial de la transmisión de nuestra cultura, de los valores de la cultura, de una generación a otra, de padres a hijos. Estamos dentro de una de las tantas actividades del departamento, hacemos algo que se llama un seder didáctico. Seder se llama la primera y la segunda noche de Pesaj. Seder significa orden y la cena específica de esas noches se llama seder. Y dado que en la posmodernidad hay tantas cosas para saber y a veces uno se ha olvidado de su propia identidad o de su propia cultura, y narrarás a tu hijo significa transmitir lo que tenés, porque uno no puede transmitir lo que no tiene. El Departamento de Cultura de AMIA, en comunicación con otros departamentos, especialmente el Departamento de Educación, que acá está la directora Batia, con quien trabajo también. Eso, pero no quería dejar de mencionar porque no se puede separar educación de cultura. Educación es cultura, cultura es educación. Hacemos una actividad entre las muchas que hacemos que se llama Seder Didáctico y narrarás a tus hijos y nietos. Y es especialmente para todo aquel que considera que quisiera en este Pesaj no solamente comer el arroz a la turca o los kneidalach, las bolitas de la harina de matzá, sino que quisiera transmitir a sus hijos un mensaje, un contenido, porque los valores solamente se dan a través del ejemplo o a través de la narración. Yendo a ese punto, ¿cómo se puede transmitir hoy en ejemplos el valor de la libertad y, digamos, cómo se resignifica en la sociedad moderna esa enseñanza de la libertad? Digo, hoy no existe la salida de la esclavitud, afortunadamente, pero me imagino que habrá otras esclavitudes de cada uno. Diego, sos un chico inteligente, te lo dijeron hoy, además de tener ojos verdes. Bueno, eso de que hoy no salimos de la esclavitud no es cierto. Egipto no es un lugar, Egipto es una situación. El leitmotiv de la historia judía, el leitmotiv de la tradición judía, el tema que más vuelve en nuestras fuentes es la salida de Egipto. Y desde antaño se preguntaron los sabios, ¿por qué ese tema? Porque solamente cuando vos contás relatos de esclavitud, que en todos los tiempos existen, y faraones existen en todos los tiempos, ni siquiera tenés que molestarte en resignificar porque está acá. No somos libres. Somos libres en la medida... ¿Tan categórico? ¿Estás segura que no somos libres? No somos libres. Vos estás muy vinculado. Y los vínculos significan cadenas. Y queremos estar encadenados. Podemos ser libres en pensamiento. Podemos ser libres en creencias. Podemos ser libres en sentimientos. Pero no somos libres porque el convivir significa normas y pautas de conducta para poder armar, que es lo que nos falta en la sociedad, una coherencia de convivencia y una armonía. Bueno, cuando el pueblo judío sale de Egipto en el desierto, bueno, se constituye como pueblo cuando encuentra la ley. Y quizá tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la libertad dentro de estas normas que vos decís. Nuestro libro, Torá, significa ante todo ley. Sin ley no hay libertad. Así que la resignificación, ante todo vos necesitas una narrativa. Contarle los relatos que alguna vez fuimos, porque no se dice fueron esclavos, fuimos esclavos, es decir, que hoy en día estamos esclavizados a miles de cosas.